Muy bien, hermanos, yo quería compartir con ustedes las escrituras que hablan sobre el yugo. ¿Qué cosa es el yugo en la escritura? Vamos a contemplarlo, a leerlo y a ver si el Señor nos ayuda. Vamos a ir al libro de Jeremías, al profeta Jeremías. Mira lo que dice el profeta Jeremías. Dice así: así dice el Señor, el Dios de Israel: he quebrado el yugo del rey de Babilonia. Esto es impresionante, esto es fantástico, porque dice el profeta Jeremías que él va a quebrar, Dios va a quebrar el yugo del rey de Babilonia. El yugo, ya vámonos, para poder entender esta palabra, para poder comprenderla, para saber lo que quiere decir esta palabra, porque el yugo tú lo tienes y yo lo tengo. Para poder comprender esta palabra, vamos a irnos al tiempo de la esclavitud, cuando el pueblo de Israel era esclavo, estaba esclavo en Egipto. Esclavo, voy a escribirlo aquí, esclavo. Cuando el pueblo de Israel estaba esclavo, cuando era golpeado, lastimado, sin vida, un sufrimiento horroroso, el yugo que tenían, el sufrimiento que tenían era pesado, cargado, molesto, incómodo. Era un sufrimiento terrible, dominado. Estaba totalmente dominado, totalmente cansado, abrumado, una servidumbre terrible. Tenían que estar haciendo ladrillos constantemente, haciendo ladrillos para satisfacer al faraón. Es horroroso el yugo que tenían, el yugo de la esclavitud, el yugo de la servidumbre. Vamos a ir un poco más adelante, en el tiempo de Moisés, en el libro del Éxodo, la ley. No sé si se ve ahí en la pizarra. La ley. La ley. Yo no sé si tú te acuerdas cuando el pueblo de Israel ha caminado todo el tiempo en el desierto, está en el desierto, llegan al monte Sinaí, y Moisés le va a dar las tablas de la ley al pueblo de Israel. Y el pueblo tiene que obedecer los mandatos del Señor. El pueblo tiene que someterse a la ley. El pueblo tiene que obedecer, someterse a la ley, a la palabra de Dios. Pero es una palabra que te aplasta. No hagas de prohibiciones, de mandatos, de preceptos, de normas, y el pueblo no podrá cargar la ley. El pueblo desobedecerá, el pueblo fallará. El pueblo no puede cargar esta ley tan pesada, como el pueblo no puede cargar esta esclavitud, este maltrato. Lo están maltratando, lo están humillando. El pueblo no puede soportar esta esclavitud. Como el pueblo no puede serle fiel a Dios, no puede ser fiel, está incapacitado de ser fiel. De esto hablaremos otro día. Pero el pueblo está incapacitado. Dios le da la ley, una ley que no tiene sin espíritu, no puede cumplirla. El pueblo no puede cumplir la ley, no puede cumplir el mandato. El pueblo será infiel a Dios constantemente, fallará constantemente. Vamos a ver un poco lo que dice el libro de los Reyes. En el primer libro de los Reyes dice así. Cuando ya sabemos la historia, Salomón, para construir el templo de Salomón, ha tenido que poner a su misma sangre, a su mismo pueblo, ha tenido que ponerlo bajo servidumbre, bajo esclavitud. Para construir el templo ha tenido que oprimirlo, ha tenido que gastarlo, malgastarlo. Y entonces el pueblo ya está cansado, ha sufrido la esclavitud de Egipto. Se da cuenta el pueblo que nunca ha podido serle fiel a Dios. Dios le ha dado los preceptos, las normas, las leyes, los mandatos, y el pueblo no puede cumplirla. El pueblo no puede soportar esta tortura. Esta tortura no la puede soportar. Y va donde ya Salomón ha fallecido, ha muerto. Aparece su hijo Roboam. Y mira lo que le dicen a Roboam. El pueblo ya está cansado, está exhausto. Y mira lo que le dicen a Roboam. Tu padre, Salomón,
hecho pesado nuestro yugo. Ahora, aligera la dura servidumbre de tu padre y el pesado yugo que puso sobre nosotros, y te serviremos. Mira lo que va a hacer el pueblo de Israel. El pueblo de Israel está pidiendo a Roboam que aligere la carga, que aligere el yugo. El yugo es muy pesado. El yugo que le han puesto es muy pesado. Tienes que quitarnos el yugo, le dice el pueblo de Israel a Roboam. Ya sabemos la historia. Roboam le pondrá más carga al pueblo de Israel y el reino de Israel se va a dividir en el reino del norte y en el reino del sur. Pero de eso hablaremos en otra oportunidad. La carga, el yugo que le han puesto al pueblo es terrible. Yo no sé si alguna vez has visto el yugo. Yo había dibujado acá, había puesto acá más o menos mis dibujos. Si lo hacía en el instante, me iban a demorar mucho tiempo. Por eso los hice antes, para no demorarme tanto. El yugo es esto de acá. Esto es un instrumento de madera. Lo puse de negro para que se vean. Un instrumento de madera pesado, cargado, molesto, fastidioso, incómodo. Como incómodo puede ser tu trabajo, como incómodo puede ser el dinero que no tienes, como incómodo puede ser que no tengas trabajo, como incómodo puede ser el sufrimiento que lleves en tu matrimonio, en tu familia, como incómodo pueden ser los vicios que tienes, los pecados. Es un yugo pesado, un yugo incómodo, un yugo que te somete, que te aplasta, que no te deja libre. Están las coyundas, lo había dibujado aquí al costado, era donde se amarraba al buey. He puesto el buey, se amarraba el buey al yugo. El buey se amarraba al yugo, se le sujetaba para que no se mueva, como un esclavo, para que no se mueva. Tienes que golpearlo, tienes que lastimarlo, tienes que fastidiarlo, incomodarlo. Una esclavitud terrible, terrible. Y entonces el buey lleva este yugo pesado para arrastrar el arado y poder hacer surco en la tierra, para rasgar la tierra. Entonces se necesita dos bueyes amarrados que carguen este peso terrible, este peso horroroso. Y esto es lo que le está pidiendo el pueblo de Israel. Se lo está pidiendo a Roboam. Le están diciendo: tienes que quitarnos el yugo, la esclavitud, la servidumbre. Nosotros somos tu pueblo, nosotros somos el mismo pueblo que tú, tenemos la misma sangre, somos de la misma tribu. No es posible que nos maltrates, no es posible que nos humilles, no es posible que nos trates mal, nos estás oprimiendo, nos estás lastimando. No tenemos vida, tenemos un yugo terrible, parecemos animales. Lo mismo te puede pasar a ti. Estás trabajando tanto y pareces un animal que trabajas y no te pagan lo que tú necesitas. Como estos, están trabajando, haciendo ladrillos y no le pagan lo que necesitan. No tienen paga, no tienen fiesta, no tienen libertad. Y están acá estos yugos amarrados, este yugo amarrado al buey por las coyundas, y no tienen libertad. Están condenados toda su vida a arrastrar el arado, como tú estás condenado a vivir así toda tu vida. Y entonces vamos a ver, decía el profeta Jeremías, y ya sabemos la historia, que después vendrá Asiria, vendrá Babilonia, vendrá el yugo del rey de Babilonia. Vendrá el yugo del rey de Babilonia a oprimir a Israel. Es una cosa impresionante. Ya el pueblo no soporta más tanta esclavitud de tantos años. Un pueblo que le es infiel al yugo de la ley, infiel. No puede cumplir, santificar la fiesta, no puede hacerlo. Honrar a su padre, no puede hacerlo. Honrar a su madre, no puede hacerlo. No mentir, no robar, no codiciar. Un pueblo que no puede cumplir la ley es un peso profundo para ellos, terrible. La ley te hace ver que eres un pecador. La ley te hace ver que no puedes cumplir. La ley te aplasta. Esta ley te aplasta. Te hace ver que no eres fiel, que eres un infiel, que has pecado, que has mentido, que has robado. La ley te aplasta, te denuncia tus pecados. Esta ley te denuncia tus pecados, como esto es un castigo, como esto es un peso terrible. ¿Cuál es la buena noticia del Nuevo Testamento, de Jesucristo? ¿Cuál es la buena noticia? Lo vamos a escuchar, porque este yugo tiene que ser roto, dice el profeta Jeremías. Romper este yugo. Mira lo que dice
el Evangelio, Jesucristo, el Evangelio de Mateo, dice así: tomad, no dice así, vamos a leer un poquito más arriba. Vengan a mí, todos los que están fatigados, vengan a mí los que están fatigados, su vida es una fatiga, y cargados, sobrecargados, que yo les daré descanso. Tomen sobre vosotros mi yugo y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontrarán descanso para vuestras almas, porque mi yugo es suave y mi carga es ligera. Mira lo que dice Jesucristo, esto es maravilloso. El Señor Jesucristo va a romper este yugo, lo va a destruir, Él mismo va a cargar todo el peso del pecado. Jesucristo va a cargar todo el peso del pecado, todo este yugo, Jesucristo lo va a cargar en su cuerpo. Ese yugo lo va a partir, lo va a romper, le va a abrir surcos en la carne, le va a hacer una herida terrible. Este yugo lo va a cargar Jesucristo. Se necesita 2 bueyes, como Jesucristo y el cirineo han cargado ese yugo terrible por ti y por mí. Esto es revelación, no es una figura, es revelación. Este yugo sé que se tenía que cargar, este peso que se tenía que cargar entre los bueyes, este peso lo ha cargado Jesucristo y ha puesto al cirineo. ¿Dónde estás tú y dónde estoy yo? En esta figura, Cristo ha cargado el peso por ti. Cristo carga los pecados por ti. Cristo carga tus maldades y las mías. Cristo carga tus pecados y los míos. El yugo se lo hemos puesto a Jesucristo y Él los ha cargado. Cristo ha cargado el yugo, ha cargado el peso, ha cargado estos pecados. Cristo los ha cargado por ti y por mí. Y ahora Jesucristo viene y te dice: descansa en mí, descansa en mí, que tú puedas descansar en Jesucristo que te ama, que puedas descansar en el Hijo de Dios. Él carga tu yugo, Él carga tu peso, Él carga tus pecados, Él carga tus maldades. Él ha roto el yugo que te separaba de Dios, el odio. Él ha roto el yugo que nos separaba de Dios. Ánimo, hermanos, vayamos todos a Cristo, corramos a Cristo, que podamos regresar a Jesucristo, retornar a Jesucristo, los que están alejados, los que están perdidos, todos volver a Jesucristo, que Él ha cargado el yugo, que Él ha cargado el peso y te lo da descanso, que es el amor. El verdadero yugo de Jesucristo es el amor, y que puedas tú y yo vivir ya no en el peso del pecado, sino en el amor al otro, como Cristo nos ha amado hasta el extremo. Ánimo, hermano, Cristo ha resucitado y Él carga el yugo por ti, carga el peso por ti, carga la cruz por ti, y Él que quiere darte el descanso, la paz. Jesucristo ha resucitado y te ama.